Ok, vamos a hablar de un tema en particular, pero realmente son dos temas, pero la principal de ella es la publicidad. Y cuando hablamos de publicidad en términos de programación y específicamente en visualstudio.net, es que nosotros vamos a hacer distribuciones de nuestras aplicaciones. Como ustedes saben, una de las características fundamentales de las aplicaciones es que nosotros las podamos distribuir por la internet o distribuirlas a través de un dispositivo óptico, un DVD, o a través de otros elementos que puede servir para que este software llegue a manos del que lo necesite. En este sentido, vamos a tocar dos aspectos. Uno, que va a ser la parte de creación de un proyecto bastante básico, y también lo otro será la creación o la forma de cómo hacer una publicación de una aplicación para su posible distribución. El login es prácticamente como el definir un candado o un medio en el cual nosotros podemos asegurar nuestra aplicación y que ésta nos podrá llevar a niveles en los cuales nosotros podemos extender y hacer más segura nuestra aplicación, y dándole la seguridad que los dueños de empresa o de negocio, y por qué no decirlo, también algunos emprendedores quieren de sus aplicaciones. Para esto voy a tratar de hacer así como una combinatoria de elementos. Aquí estoy titulando a la primera sesión o la primera parte, la primera entrega, y es lo que tiene que ver con cómo crear un sencillo login en Visual Studio, aunque allí defino la versión 2015, pero es válido para la versión 2013, 2017 y la 2019, que es una de las versiones recientes que tenemos de Visual Studio. Antes que todo, tenemos que tener muy en cuenta que si nosotros queremos hacer una ventana o un formulario de login, tenemos que tener algunos elementos que nos puedan ayudar, como a hacer más atractiva la viscosidad, a hacer, qué sé yo, colocar imágenes, colocar elementos un poquito más atractivos. Una de las cuestiones de la programación, si bien es cierto, es pensar en la lógica de negocio o en hacer como que esta aplicación encaje con lo que nos están solicitando, también es ponerle un poco de estética a este proyecto o a esta aplicación, ya que serán nuestros usuarios, o sea, los que van a consumir nuestro producto, son los que nos van a dar como ese ok, o está bien, o está de acuerdo, o el ambiente es amigable, o es agradable, porque eso también es algo que nosotros tenemos que colocar en nuestras aplicaciones. Y en el caso del Visual Studio 2019, su comportamiento es como lo estamos apreciando ahora en la presentación. Como toda aplicación, como todo elemento que necesitamos crear en Visual Studio o en tecnologías.net, vamos a basarnos en la creación de un proyecto. Y aquí yo lo tengo como indicado, que lo primero que vamos a hacer es seleccionar, crear un proyecto. Cuando nosotros ya tenemos seguro de crear un proyecto, le damos clic sobre él y automáticamente se nos va a activar esta interfaz, que es la continuidad, y es acá donde nos vamos a cerciorar de que vamos a elegir una plantilla. Vamos a seleccionar la característica que es Windows Phone, que va a tener la característica de que va a ser del lenguaje C# y que va a ser una aplicación para escritorio. Esas tres características las podemos observar acá, donde dice C# Windows Escritorio. Entonces, aquí yo lo estoy como remarcando, y esta es la opción que nosotros vamos a utilizar. Cuando ya la hemos marcado, simplemente le damos clic en el botón siguiente y posteriormente procedemos a colocar el nombre de lo que será nuestro proyecto. En este caso particular yo le he puesto login. Si ya le asignamos el nombre, ahora lo que corresponde es establecer el botón crear, y con esto lo que damos paso es a la interfaz gráfica de Visual Studio, en donde nosotros podemos hacer algo parecido a lo que estoy mostrando en este momento. Puede ser que yo ponga bienvenido al sistema, un formulario un poco reducido, alargado, como ustedes quieran,
La forma del formulario no es lo importante, el color no es lo importante en este momento. Como recalco, lo importante es, uno, agregar 2 cuadros de texto, que a los que estamos viendo ahí, 2 etiquetas o 2 labels, 2 botones, y podemos agregar un mensaje. Aquí se le ha colocado login de Visual Studio 2019, puede ser el nombre del negocio, puede ser el nombre de su marca personal. En este caso, si ustedes quieren ser como ya los distribuidores de un software que ya están creando, ustedes pueden poner el nombre de su emprendimiento o el nombre de ustedes como desarrollador de esta aplicación. Entonces, después que ya la interfaz ya está disponible, vamos así como retrocediendo un poco. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar un cuadro de texto, que como sabemos, este se nombra como Textbox 1. Y aquí vamos a tratar de poner en regla lo que es la programación orientada a los identificadores, o en este caso utilizando los prefijos, como el caso del Textbox 1, que para identificarlo le vamos a llamar TXT usuario. En el caso del Textbox 2 le vamos a llamar TXT pass o contraseña o contra, como usted quiera llamarle. Lo importante es que vaya el nombre, porque esto en algún momento, si más adelante queremos reutilizar el código, si más adelante queremos como volver a tocar algunos aspectos de esto, tenemos que saber qué hemos colocado, qué nombre nosotros estamos adaptando a nuestra programación. Para los botones de la misma manera, hay 2 botones. Uno se llamará BTN Login, que es el que nos va a dar el acceso al sistema, dependiendo si hemos ingresado las credenciales correctamente. Y luego tenemos un BTN Salir, que es el que nos va a dar el espacio para salir definitivamente de nuestro programa, si es que no queremos ingresar a nuestro sistema. Para el caso de los labels o las etiquetas, no es necesario colocarle el nombre de un control, en este caso el prefijo no es necesario, porque los labels solo nos van a servir como una parte estética para acompañar al cuadro de texto y colocar simplemente un texto base. Una vez hecho esto, entonces empezamos a trabajar con la codificación. Para esto usted puede hacer doble clic sobre el formulario si le parece, o si no puede presionar la tecla F7 y con esto le habilita lo que es el modo de código o la ventana de código para que empiece a trabajar con la codificación. Si bien es cierto, Visual Studio está permitiendo el uso de caracteres especiales, pero así como una forma muy personal, evitemos el uso de los caracteres especiales para no caer en el error de que pueda aceptarse o no aceptarse ese tipo de programación. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de entrar a cualquier procedimiento o a cualquier método, pero siempre dentro de la clase, es declarar 2 variables. Vamos a utilizar las variables usuario y recomendaré el uso de contraseña. ¿Por qué no contraseña? Bien, Visual Studio se lo puede permitir sin ningún problema, pero como ya Visual Studio, y ustedes se han percatado y lo hemos discutido también, Visual Studio ya no está disponible exclusivamente para Windows. Ahora ya podemos programar en Mac y se puede programar también en Linux. Luego definimos una variable entera llamada contador. Esta se va a inicializar con el valor 0 y este va a tener como objetivo que nosotros podamos ir contando el número de intentos que se van a ir haciendo en el logueo. Esta también es una parte también fundamental para que nosotros podamos identificar cómo ingresar o cuántas veces se nos va a permitir ingresar o tipear o escribir nuestras credenciales. Si a la tercera, a la cuarta, a la quinta vez ya no se puede, entonces el sistema se puede bloquear o nos saca y ya no tenemos acceso a él. Esa es otra forma también de asegurar las cosas. Y también la codificación del botón, que es el que tiene la codificación más extensa, voy a decirlo así, pero voy a tratar de irlo haciendo lo más simple posible. Primeramente, ya habíamos hablado que el primer botón se va a llamar BTN-login. Este botón es el que va a hacer el trabajo de valorar si los 2 cuadros de texto que corresponden a usuario y contraseña, si nosotros hemos escrito correctamente los nombres como esperamos. Entonces, siendo así, entramos al método, o si no, regresamos a la vista diseño del formulario y damos doble clic sobre el botón
y se nos va a generar de manera automática este método. En este método es que nosotros vamos a empezar como a asignar los elementos que consideramos pertinentes. Para empezar, usuario. En este caso, usuario va a ser igual a lo que nosotros hayamos escrito en txt user, ¿verdad? En este caso voy a retroceder para que veamos. Aquí está user y pass. Bien, entonces aquí sería usuario, pero aquí hay una situación que voy a comentarle y por favor, si pueden, corríjanlo. Este usuario es este mismo que hemos declarado aquí arriba. Aquí está usuario en minúscula y aquí aparece en mayúscula. Por favor, esto pasarlo a minúscula, al igual que contraseña, lo vamos a pasar a minúscula. La idea es que respetemos las declaraciones, ya que si nosotros ponemos usuario en mayúscula y contraseña en mayúscula, Visual C# lo va a interpretar como variables diferentes y eso es lo que nosotros vamos a evitar en este momento. Entonces Visual C# le va a estar haciendo el énfasis o el clic, o le va a estar dando la idea de que usted tiene que declarar usuario y contraseña con las iniciales en mayúsculas como tipo string. Si no, entonces utilicemos las que ya hemos declarado. Observemos que estamos aquí asignando txt user y txt pass, .text y .text, porque es la propiedad que me permite almacenar los valores que yo digito. Si no lo coloco, voy a tener problemas, primero porque no lo va a aceptar la variable usuario y contraseña, y también Visual Studio nos va a dar un error porque está incompleto, porque va un objeto y le falta a ese objeto, le falta la propiedad. Entonces ahí mucho cuidado. Así que estamos transfiriendo los valores del cuadro de texto a las variables que declaramos. Pero ojo, ¿por qué declaramos string? Bueno, esa pregunta, por si acaso a alguien se le había pasado, lo hemos declarado string porque todo lo que capturamos en los cuadros de texto precisamente son valores textuales. O sea, si yo escribo un número, es un valor textual. Entonces, en este caso, si nosotros queremos tomar de referencia un número, entonces tenemos que convertirlo a través de su elemento parseInt o convert para poder convertirlo a su equivalente a número. Caso contrario, como estamos trabajando con cadena, pues aquí no nos afecta en nada y nada más lo que estamos haciendo es transfiriendo los cuadros de texto a sus variables correspondientes. Luego encontramos una condicionante y aquí es donde vemos que sí se respetan los nombres de las variables usuario y contraseña. Vuelvo a insistir, contraseña es posible que se los permita Visual Studio, pero para no entrar en discrepancia de que alguien lo ejecute en Linux o en Mac y nos vaya a dar problema, mejor pongámosle contraseña. Entonces vamos a establecer que el usuario va a ser igual, o sea, igual es una comparación. Ojo, no es como usuario igual a txt user, ese es asignación. El otro que estoy mencionando, igual, yo lo resumo simplemente igual, pero es un igual de comparación. Si usuario es igual, y he puesto entre comillas porque es texto, a Guillermo, y he puesto and, o sea, y lo está representando los dos ampersand, y vuelvo a abrir la paréntesis y pongo contraseña, y aquí veo que si es igual a Pérez G74, significa que va a realizar una acción. Esto significaría de que los dos cuadros de texto anteriores tienen estos dos valores, y a la hora de compararse, y si se están cumpliendo las condiciones, entonces van a realizar algo muy importante que está dentro de la llave que logramos ver aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, lo primero que va a hacer es que nos va a indicar que tenemos acceso permitido a través de un messagebox.show, pero posteriormente encontramos la variable contador, que es la que nos va a indicar el número de veces que nosotros estamos intentando acceder al sistema. Si en la primera ya habíamos colocado todo correctamente, entonces el contador se mantiene en 0. E inclusive, si en otro momento igual nosotros ingresamos y nos permitió acceso y luego salimos, este puede cambiar su valor. Pero en el caso que no tengamos acceso permitido,
entonces nos va a mostrar un mensaje, una ventana emergente donde nos indicará que el acceso es denegado, o sea, no tenemos acceso al sistema. Y entonces aquí logramos ver que la variable contador va a empezar a tomar un nuevo valor. Significa que contador va a ser igual al valor actual de contador, que en este caso es 0, y, ojo, le va a incrementar un 1. Solo ahí significa que ya utilicé un intento. Entonces todavía está el formulario y puedo seguir escribiendo mis credenciales. Pero si en esta ocasión me equivoco, vuelvo a tener acceso denegado y contador, que ya tenía un intento, ahora me le va a sumar otro y me va a dar 2 intentos. Es posible que en la tercera, como dicen, ya es la vencida e ingrese sin ningún problema. Pero si el caso es que volviera a reincidir en el error, y aquí hay algo muy importante, que después de valorar si tenemos acceso permitido o acceso denegado, también se cumple una condición a la par, y es esta, que si el contador llega a un punto en el que su valor es igual a 3, nos va a sacar de la aplicación. Y por eso encontramos la instrucción application.exit, lo que significa que ya tuviste los 3 intentos, o sea, ya no hay cuarto intento para probar si puedes ingresar al sistema. Entonces me está indicando que ya agoté mis intentos y me aborta o me saca de la aplicación. Entonces eso es lo que hace ese código que vemos ahí. Ahora, lo otro también es el botón salir, que ustedes si se recuerdan, en el primer formulario modelo que vimos por ahí, el formulario nos indicaba 2 botones. Uno, el que tiene que ver con BTN salir, y el otro, el BTN login. El BTN login es el que vimos hace un momento. Ahora, el BTN salir va a tener una codificación bastante curiosa. Aquí lo que va a suceder es que solamente nos va a sacar, nada más, porque si estamos por presionar el botón salir, obviamente es que ya no queremos estar en la aplicación. Entonces se aplica un application.exit y lo que hace es eliminar la aplicación. Ojo, eliminar me refiero a cerrar totalmente la aplicación y estamos en Windows de regreso. Pero también vemos un segundo código que está acompañando al botón BTN salir, y es el FRM principal for closing. Aquí, aunque el formulario no se llama FRM principal, sino que se llama login, pero solamente estoy trayendo aquí al caso de que si fuera el private void login, en este caso sería el nombre del proyecto que se creó al principio. Si lo estamos viendo desde ese punto de vista, entonces el evento que le continúa es for closing. Pero la pregunta es, ¿y este for closing de dónde sale? Bueno, déjenme decir, el for closing es un evento que se genera cuando usted le da un doble clic en lo que sería la X del formulario. Y si con darle doble clic no se activa, entonces usted puede invocar el nombre del formulario y puede invocar el nombre del evento, llamándole for closing. For closing lo que va a hacer es que si alguien presiona la X de la ventana de Windows, va a suceder algo. Y eso que va a suceder es esta condición que vemos aquí. Esta condición es la siguiente: mensajes, punto, pregunta sí o no. Esta es una, llamémosle así, una variable que nosotros estamos utilizando por acá. Y es esta: ¿está seguro que desea salir del mensaje? Aquí podríamos decir que si es diferente de dialog result.yes, o sea, si es diferente, entonces va a poner que cancel extrude, y lo que va a significar es que no va a salir de la aplicación. Aunque aquí falta un elemento también importante, y es que aplique el cierre total, pero solo va a ser la propia función de la X de cerrar de Windows. Y es que si yo le respondo que no, entonces va a cerrar el formulario. Entonces estas son las 2 formas de cómo cerrar o salir de la aplicación,
Y ojo, muy importante, aquí tenemos que verificar esto de mensajes, punto, pregunta, sí o no. Porque aquí podría ser que estemos utilizando el message box, vamos a ver, el message box.show, y ahí podemos hacer nosotros la pregunta. O sea, hay otra forma también en la que nosotros podemos preguntar a través de un botón o un cuadro emergente. Para esto yo les invitaría que busquen la comparativa del message box, ¿verdad? .show, y que vean las variantes del visual, perdón, de los botones, que en este caso tendría que ver si es info, si tiene que ver con los botones sí, no, cancelar o simplemente sí. Entonces ahí usted tiene que verificarlo, ¿verdad? Entonces estas son como unos pequeños tips que podemos utilizar para darle un poco más de personalización a nuestro formulario. Ahora bien, esto es posible que ya lo hayan visto en alguna parte. Aquí en esta interfaz es casi igual que la anterior. La única diferencia es que los botones van más decorados, tienen otra característica, tiene una transparencia, el botón minimizar y cerrar ahí están disponibles. Bueno, se puede hacer cualquier cosa, pero el objetivo de mostrar este formulario es porque lo que vamos a ver a continuación es válido también hacerlo aquí. Este código que yo estoy mostrando en este momento es un código que es válido exclusivamente para poder conectarnos o para poder ingresar, bien dicho, a una aplicación basándonos en datos almacenados en una base de datos. A esta altura no voy a explicar qué es una base de datos, cómo se crea una base de datos, pero lo que sí puedo aclararles es que con estas dos líneas de instrucción que estoy marcando, y aquí, ojo, estoy haciendo referencia a un BTN salir, perdón, BTN login y sus argumentos, sus objetos, pero aquí lo que estoy queriendo dar a conocer es la forma de cómo se conecta a una base de datos. Lo que hacemos es instanciar un objeto, en este caso se llama con, y va a heredar todas las características de SQL Connection. Pero para que esto funcione, amarramos aquí algo que se llama la cadena de conexión, que también ya vimos cómo obtenerla. Tenemos dos formas de hacerla, o podemos hacerla a través de las propiedades y la configuración de nuestro proyecto, y la otra que la podemos hacer viendo las propiedades de nuestra base de datos. Y la arroba pues acompaña aquí como siempre para que podamos nosotros hacer ese, llamémosle así, si hay alguna comilla de por medio, pues omitirla. Para eso nos sirve la arroba. También vamos a notar aquí que tenemos el SQL Data Adapter, que también estamos instanciándolo hacia SDA. Pero para esto lo que vamos a hacer es que vamos a adaptarle una consulta, y esta consulta está relacionada con dos cosas. Uno, con una consulta pura de SQL, y la segunda es utilizando directamente los controles que hacen la captura de nuestras credenciales. Aquí yo no lo puse de esta forma porque, aclaro, esto lo retomé de otro autor también, pero aquí nosotros hacemos una selección, un select, y lo que hacemos es contar todo de una tabla que se llama login, donde el usuario va a ser igual, y allí lo amarramos, ojo, con lo que es el cuadro de texto, que en este caso podría ser txt user o simplemente el textbox1.text. Pero una buena forma de programar es asignándole prefijos a cada uno de los controles. Y luego, pues, si logran ver, aquí estamos concatenando lo que sería la consulta de SQL y el cuadro de texto. Lo estamos haciendo a través de una comilla simple y lo estamos haciendo a través del signo más. Con esto concatenamos las instrucciones, y también lo hacemos también del lado derecho para poder complementar con la instrucción AND. Esto significa que el password o la contraseña o contraseña es igual al contenido del cuadro de texto 2, el textbox2.text.
Si esto es así, cumplimos todo lo que es la estructura de la consulta y lo sujetamos o lo amarramos con la conexión. Hasta este momento, lo único que se hace es una asignación, lo que se hace es una herencia de la clase SQL Data Adapter. Lo que hacemos con esto precisamente es como extraer los datos que coincidan con los valores que están inscritos en el cuadro de texto. Los compara y una vez encontrando la coincidencia, ahí quedan almacenados. Posteriormente, en las líneas posteriores, como en el caso del Data Table DT, como lo estoy mostrando acá, el Data Table, una clase que también vamos a instanciar a una variable o a un objeto llamado DT, y en este caso lo único que hacemos es como crear un contenedor. Es una tabla, como lo dice el comentario, es una tabla virtual. Esta tabla virtual nada más lo que hace es generarnos un espacio. Y ese espacio nosotros lo vamos a llenar con lo que nosotros hemos obtenido o con lo que le hemos asignado a lo que es al objeto SDA. Recordemos que el objeto SDA, en este caso, es la consulta del select count, asterisco, from, login y todos los atributos necesarios donde vamos a hacer la coincidencia del usuario y de la contraseña. Esto lo que va a hacer es llenar la tabla virtual que se creó, que es DT, lo vamos a llenar con la respuesta que nos dé SDA. Por eso logramos ver SDA.fill y entre paréntesis DT. Una vez hecho esto, vamos a una condición donde verificamos si DT, o sea, la tabla virtual, si en la fila o en el arreglo, si lo quieren ver así, 0, 0, y que es del tipo string, es igual a 1, aquí lo que nos está indicando que si se autentica, que si realmente está permitido o hay un valor 1, significa que va a realizar una serie de procesos. Esta serie de procesos va a estar sujetada con unos formularios. Primero, el formulario actual donde se encuentra esta codificación, que es el formulario de logueo, se va a ocultar. Y una vez que se oculte, lo que va a hacer es crear un nuevo objeto, que en este caso se llama formulario principal o home en este caso, y este home se va a mostrar. Por eso aparece el atributo .show, y esto va a desplegar el segundo formulario que se llame home. Ahora, si con todo lo anterior no se cumplió la condición, no se logró establecer de que se encontró el valor esperado según las credenciales inscritas, entonces nos va a mandar un messagebox.show, en el cual nos va a indicar que el usuario o la contraseña o el password son valores incorrectos. Con esto no nos va a permitir el ingreso al sistema. Entonces ahí tenemos dos formas de cómo crear un login. Uno utilizando valores fijos y este otro que estamos viendo que nos permite generar o obtener la información a través de valores que ya están almacenados en una tabla que puede llamar login, puede llamarse usuarios, puede llamarse acceso, puede llamarse personas, no importa cómo se llame. Lo importante es que tenga las características de accesibilidad. Ahora bien, vamos a tocar como la parte medular del tema de esta semana y es la distribución de la aplicación. Distribuir una aplicación es entregar una copia fiel de lo que se ha trabajado con todas sus características sin perder ningún detalle a aquella persona, aquel cliente, aquel usuario que lo requiera, aquel que nos ha contratado para que le construyamos una aplicación y esta aplicación se va a poner en producción y se va a tener la plena certeza de que va a funcionar sin ningún problema. Para esto, solo imagínense que ya tiene una aplicación construida, puede ser la misma de login
puede ser la misma de tratamiento o la de una facturación o algo que usted tenga ya listo. Entonces aquí normalmente el Visual Studio lo hace, bien dicho, a través de una herramienta que se llama Publicar. Sin embargo, la herramienta Publicar está más basada para aplicaciones de consola y aplicaciones de ambiente web. En este caso, aunque aquí sí lo estamos viendo, pero hay unas cosas que se deben de ir corroborando, cosas que puede hacer que sí funcionen o cosas que podría hacer que se nos vayan por alto. En todo caso, yo les recomendaría que si pueden hacer sus experimentos por su cuenta, háganlo. Primeramente, cuando usted da un clic derecho, pero estamos hablando un clic derecho sobre el proyecto de la aplicación. Ojo, cuando nosotros hablamos de aplicación meramente como tal, estamos hablando de lo que es la solución, ¿sí? Pero como vamos a construir un producto final, algo que se va a poner en producción, lo vamos a hacer a través de un proyecto. Si estuviéramos trabajando en un proyecto por capas, pues vamos a buscar el proyecto que esté relacionado con la capa de presentación. Ahí es donde nos vamos a centrar en construir nuestra aplicación distribuible. Entonces, repito, se da clic derecho sobre el nombre del proyecto. Repito, no importa el nombre del proyecto, puede ser el ejemplo que van a hacer ustedes, o acaban de ver, o lo piensan hacer. Entonces, una vez que le han dado clic derecho, pueden buscar esta opción que se llama Publicar. Así, Publicar. Y si no, la opción que yo aquí he mandado como alternativa es las propiedades del proyecto. Que al darle un clic, me va a redirigir a una ventana como esta que estoy mostrando en este momento. He ocultado la barra de herramientas o el cuadro de herramientas, he minimizado o reducido un poco la ventana del explorador de soluciones para que podamos comprender todo lo que es el entorno de lo que es la ventana de publicación. La publicación, ojo, cuando usted ingresa a esta opción que son las propiedades de nuestro proyecto, la primera opción que va a estar marcada es la aplicación. Esa característica por el momento no nos va a interesar, así que mucho cuidado, no es necesario que la pongamos. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es aquí, en publicación. Esta pantalla ya la habíamos estudiado en una ocasión, pero nos habíamos ido en esta opción que es la de configuración, que es donde nosotros establecemos nuestra cadena de conexión. Sin embargo, ahora el objetivo es irnos a publicación. La publicación, cuando yo lo presiono, me muestra todas estas opciones que estamos viendo acá sin ningún problema. Y aquí nos indica la forma como nosotros vamos a distribuir nuestra aplicación. Primero, si la aplicación va a estar disponible en línea o la aplicación está disponible sin conexión, es decir, si no necesita estar pegada a los servidores de Microsoft, por ejemplo, entonces nosotros podemos optar por la opción que está marcada por forma predeterminada. También aquí podemos colocar nuestra versión de nuestro proyecto. Algo que lamentablemente no ven ustedes es la parte del UML. En el UML hay una acción que se llama el trabajar con versiones. Y cuando hablamos con versiones significa que nuestro software, nuestro proyecto, en algún momento nosotros podemos seguir trabajando en una actualización, pero cada actualización que nosotros vamos haciendo le vamos asignando un nombre significativo. Por ejemplo, aquí tenemos cuál es la versión. La principal es la versión 1. ¿Por qué? Porque es la primera que vamos a lanzar, la primera que vamos a crear. Secundaria, es posible que hayamos hecho una modificación. Perdón, es posible que hagamos una modificación, que sé yo, agreguemos un nuevo botón, un nuevo formulario, una interfaz gráfica más atractiva. Entonces esta puede ser una versión 1.1. Si ya habíamos compilado el proyecto y vamos a hacer una compilación total de todo esto, podemos colocarle 1.1.1 o 1.0.1. Y si esto es solamente revisión, podemos colocar 1.1
1.1 o 1.0.1.1. La cuestión de las versiones, esa ustedes la manejan. Si ustedes solo quieren manejar las versiones principal 1, 2, 3, no hay ningún problema. Pero algo que también voy a aclarar, y aquí lo dice también Visual Studio, es que en esta casilla que está marcada, por cierto, nos está indicando que yo perfectamente puedo volver a publicar mi proyecto y la publicación que haga posteriormente ya va a ir controlada, lo que significa que la principal posiblemente ya no sea 1, sino que sea 2, o puede ser que sea 1.2, dependiendo de los trabajos que nosotros hagamos en nuestra aplicación. Entonces, en este caso, él nos va a mandar nuestra primera publicación con la versión 1.0.0.0. Ahora, ¿se podrá modificar esto? Claro, se puede modificar. Usted puede dejarla en la versión 1 o puede dejarlo en la versión 1.1 o como a usted le parezca. Una vez que se ha hecho esto, la recomendación es ir revisando una por una de las opciones que aquí aparecen. Aunque no es necesario que las exploremos todas, pero es de echarle un vistazo qué es lo que realmente se va a llevar nuestra publicación a la hora de generarla. Aquí tenemos los archivos de aplicación. Voy a retroceder. Es decir, oprimí este botón que se llama archivos de aplicación y aquí se van a ir estos archivos y se van a ir incluidos porque son necesarios, son obligatorios que se vayan. Se va a ir el archivo login.exe, se va a ir el archivo login.exe.config y el login.exe.manifest. Estos son, digamos, archivos que se generan en la carpeta bin, o sea, los binarios de Visual Studio, y que son obligatorios que vayan. Por eso ahí aparece que es requerido. Así que si están guardados en un repositorio en línea, pues se van a descargar. Pero si no lo estamos haciendo otra vez en línea, entonces se van a incorporar automáticamente a nuestra publicación. Una vez que ya lo hemos hecho, le damos a aceptar y le damos clic al siguiente botón, que es el que se llama los requisitos previos. Aquí es donde ustedes se van a dar un poco más de gusto, porque si nosotros estamos trabajando con Visual Studio 2015, es posible que necesitemos un NetFramework con una versión de la versión 4.5.2, 4.6, qué sé yo, cualquier versión que nosotros necesitemos. En este caso, se encuentra marcado que es obligatorio que vaya el Microsoft.NET Framework, la 4.7.2, que es la versión que está manejando el Visual Studio 2019. Entonces acá nosotros podemos incluir esta, inclusive podemos incluir las versiones anteriores, la que completa la Visual Studio 2015, la versión 2017, etcétera. No hay ningún problema, las podemos involucrar. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado con esto, porque cuando nosotros hacemos esto, estamos haciendo que nuestra aplicación 1 se haga un poco más grande, un poco más pesadita, pero estos componentes van a ser necesarios que estén. Y una ventaja que tenemos con Microsoft es que estos elementos están alocados en los servidores. Si nosotros por alguna razón la marcamos y no se adjunta a nuestra aplicación, entonces Visual Studio o nuestro instalador los va a jalar de la nube y los va a descargar. Lo mismo sucede cuando usted instala aplicaciones viejas y usted se ha dado cuenta que está pidiendo un NetFramework, ¿verdad? Entonces él está pidiendo que se conecte a internet para descargarlo. Entonces él lo que hace es buscar la versión del NetFramework que es compatible con el software o con la herramienta que se está instalando hasta que se instale y queda funcionando. De la misma manera, si estamos trabajando con Visual Studio y dentro de hemos trabajado con base de datos, podemos marcar también que vamos a necesitar las versiones Express de SQL, o si vamos a necesitar la versión, llamémosle así, profesional. Ahí están todas las clases o las bibliotecas necesarias para que se incorporen a nuestra futura aplicación o aplicación en proceso de publicación, ¿verdad? Entonces, bien, aquí nos indica que si especificamos la ubicación de la instalación de los requisitos, uno, descargar los requisitos previos del sitio web del proveedor de los componentes. Entonces aquí los marcamos, o si no, se pueden descargar previos desde la ubicación
de mi aplicación. En este caso, si la aplicación estuviera alojada en una cuenta de Azure, podemos hacerla perfectamente ahí. Y si no, nosotros podemos también distribuir estos elementos desde una ubicación. Podemos crear una carpeta y ahí se van a ir depositando estos elementos, y así cuando la persona que lo instale los necesite, va a tener ese respaldo. O sea, estos archivos que están ahorita presentes en nuestro Visual Studio 2019 o 2017, estos se van a jalar a la carpeta que nosotros especificamos. Ahí va a depender de lo que nosotros realmente queramos hacer. Una vez hecho esto, se da clic en las opciones de publicación. Aunque esto ya es un poco particular de cada quien, ahí podemos marcar el idioma de nuestro país, el nombre del editor, podemos marcar el nombre de la aplicación. Si le queremos poner un nombre comercial, podemos ponerle también nombre del producto, una dirección URL de soporte que podría ser nuestro correo electrónico o puede ser una dirección web, no hay ningún problema. Y ahí están las otras opciones de implementación, manifestaciones, accesiones, pero las otras opciones sí son necesarias que nosotros tengamos una cuenta en Azure, y Azure, pues hasta donde yo sé, Azure ha cambiado sus políticas y creo que solo nos está dando 60 días para poder trabajar con él. De ahí, caso contrario, tenemos que sacar nuestra tarjeta de crédito y pagar, digamos, una cuenta de lo que sería Windows Azure, que son los servidores de Microsoft. Bien, una vez que nosotros ya hemos hecho todas las configuraciones necesarias, que por cierto no son muchas y solamente las que nosotros consideremos necesarias, o dejamos todo en forma predeterminada, no es problema. Y repito, la versión usted aquí la maneja a su gusto, no hay problema. Pero cuando ya usted, digamos que ya llenó todos los requerimientos, todos los elementos necesarios para poder construir su aplicación o publicarla, entonces ahora usted está listo en dar clic en este botón que se llama Publicar Ahora. Al darle clic en el botón Publicar Ahora, lo que hace él es realizar un proceso que va a demorar unos cuantos segundos, no es mucho, va a depender del tamaño de la aplicación. Si la aplicación es robusta y grandísima, pues se va a llevar un minuto o un poco más. En este caso, como el ejemplo fue básico, lo hizo rapidísimo. Entonces lo que hace es generar ese proceso dando como resultado una carpeta como esta. Es decir, que en la carpeta donde están almacenados mis proyectos, ahí va a crear una carpeta que se llama Publish, o sea, una carpeta que está, que es la publicación de mi proyecto, y ahí se van a alojar los archivos necesarios. En este caso aquí logramos ver que está Application Files, luego Login Application y luego tenemos Setup. El Setup es el que nos va a servir a nosotros para poder instalar nuestra aplicación, y esta aplicación va a ser independiente de Visual Studio.